No, no, Uy, papá, tienes que... no se pudo en el hospital. ¿Y ya, Andy, y ahora qué pasó? Por aquí no me sale qué pasó. Ya puse compartir pantalla, ya lo puse. No, yo no hago nada. Déjame apagar el micrófono. Es que tú le das palo a esta máquina, entonces... ¿Ven? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Señor, a ver, doctores. Antes de comenzar la charla, el examen de ustedes, ¿cuándo va a ser? ¿El próximo lunes? Sí, doctor, el próximo lunes. Ya, entonces, el próximo. Ahora, lo que vamos a hablar hoy día no entrará, no tomaremos ninguna pregunta de lo que vamos a hablar hoy día. Ok. En la clase anterior habíamos expresado o comentado sobre el tumor renal. Entonces, Doctor, disculpe, una pregunta. El examen sería más o menos a esta hora, a la 1. si ustedes están de acuerdo, sí. Ya. Ok. De todas maneras, si conversan entre ustedes, hay algún cambio, deben avisarme para coordinar yo mi tiempo y en dónde voy a tomar, desde dónde le voy a tomar el examen. Ya. Ya, listo, doctor. Sería más o menos de 2 a 3, pero yo le estaría informando ya. Ya, ok. Ya, gracias, doctor. Mire, habíamos hablado sobre el tumor renal. En resumen, deben recordar que esta entidad se puede presentar, que lo ideal sería que se detecte a tiempo para brindar al paciente curación o un control y una calidad de vida buena bajo el mismo control. Penosamente todavía en nuestra comunidad llegan los pacientes en estadios avanzados donde es una urgencia prepararlo para una extracción de un riñón. Deben también recordar que una hematuria, dependiendo de la edad de presentación en un paciente, hay que pensar en el cáncer de riñón, porque hematuria no es normal y no debe, en ningún momento tenemos que minimizar este signo y síntomas. También debemos pensar en el tumor renal cuando a veces hay un paciente que presenta o es evaluado en medicina interna porque ha bajado mucho de peso o porque ha presentado un episodio de fiebre de origen desconocido que es intermitente. Entonces, vuelvo a decir, dependiendo de la edad de presentación del paciente, ¿no? La edad. Porque en un hombre relativamente joven, de 25 o 30 años que presente hematuria,
nosotros no pensamos en una cosa tan seria como un cáncer, pensamos más en la litiasis, en bueno, también con los antecedentes, pero eso es lo más frecuente de presentación si vamos al signo y síntoma de Maturga. Y bueno, si hay cólico y demás, entonces ya vamos encaminando el diagnóstico a una posible litiasis, a una obstrucción por cálculo. Y para hacer un diagnóstico diferencial, en unos pocos minutos hablaremos algo de este tema que se llama los quistes renales. Los quistes renales son frecuentes y nacen con nosotros, y muchas veces el quiste es un hallazgo de imágenes que por otra razón se detecta. Es decir, el paciente va por algún dolor o por alguna molestia y le hacen un eco abdominal y ahí se ve, lógicamente, al hacer un eco abdominal superior, el que hace la imagen de ley tiene que buscar ver, aunque sea los dos riñones. Entonces ahí ven un quiste. El quiste es congénito, muchos son asintomáticos y se detecta a la edad adulta y son compatibles con la función y la vida del paciente. No, más del 90% no son extraídos, porque, repito, ellos están allí sin molestar. Lógico que dependiendo en dónde se ubican o dónde han surgido y empiezan a desarrollarse, es posible que en algunos sea necesario hacer su extracción. Entonces, muchas veces el quiste crece silenciosamente, se adapta a la estructura del riñón, y aquí tú después de ver en esta ecografía, esta foto, un gran quiste en el polo inferior del riñón. Acá hay otro mucho más grande que tiene 17 centímetros, gran quiste. Hace muchos años se hacía, uno de los tratamientos era hacer una punción, se hacía una punción y se extraía el líquido, pero ese tejido, esa área, volvía otra vez a producir líquido. Entonces, no es conveniente estar haciendo punciones directamente sobre el órgano, porque esa no es la solución. Si por alguna razón el paciente insiste en que tiene que ser operado, o muchas veces el paciente pide o busca que alguien se lo extraiga porque ha sido detectado, y muchas veces se lo detecta y el paciente se asusta porque el comentario es que el paciente tiene una masa. Entonces, el término masa, que es igual a cáncer, sugestiona y causa mucha tensión en los pacientes al enterarse de que alguien le dijo que tenía una masa en el riñón. Entonces, ustedes ya deducen que si el paciente dice, tengo una masa en el riñón, doctor, sáqueme que yo no me quiero morir, es un caos cuando se hace ese comentario de que hay algo ahí en el riñón y no se especifica cómo es la masa. Entonces, hay muchos quistes simples, pueden ser muy pequeños, compatibles, no hay problema. Ahora, también hay unos quistes como en esta foto, que se ve que está en el interior. Entonces, esos quistes a veces sí van a molestar porque comienzan a hacer presión en el drenaje de los cálices, no permite que la orina fluya de forma natural hacia la pelvis renal. Y a veces hay que hacer una extracción, ¿no? Bueno, esto es para una información general de cultura, porque los cirujanos generales, los clínicos, conocen este tipo de clasificación que se hizo. Un autor hizo la clasificación de Bosnia. Entonces, muchas veces cuando el paciente llega a la emergencia, en urgencia, le hacen un eco como parte del protocolo de la consulta de urgencias, y ahí ven un quiste. Entonces uno dice, es un quiste simple, Bosnia 1, si ya es más complicado. Bueno, ahí hay una gradación para hacer un diagnóstico diferencial en que puede ser un quiste o una masa quística que tiene componentes neoplásicos, ¿no? Que son más raros, pero
siempre hay que pensar en cuando uno hace un diagnóstico diferencial. Otras veces ocurre que el paciente a veces llega, por ejemplo, ha tenido un accidente o hay un trauma en la región lumbar, una caída, un accidente, mecanismo de desaceleración en un choque. Entonces se golpea un área de lumbar, y a veces viene con un hematoma y ha habido un sangrado. Y durante la evaluación se detecta que es un quiste que se rompió. Se rompió el quiste por el impacto y bueno, ahí no hay, ahí muchas veces es solo el quiste, a veces el tratamiento conservador, o si no habrá que hacer alguna extracción de líquido, depende de cómo fue, de qué, cuál era el tamaño y el volumen que había en su interior. Pero muchas veces son hallazgos de un accidente. Por un accidente se fracturó. Y aprovechando esto que comento, los quistes, los riñones los riñones que tienen alteraciones de su forma, posición, son más fáciles de que sufran alguna alteración en algún accidente, en algún golpe, en alguna caída, por la forma y la posición donde están. Por ejemplo, alguna vez tuvimos un paciente, un trauma, tenía un riñón ectópico, es decir, estaba fuera de su sitio y tuvo un trauma y se lesionó el riñón que estaba hacia la fosa ilíaca izquierda, en vez de estar arriba, estaba hacia la fosa ilíaca izquierda. Y bueno, felizmente se lo pudo rescatar, pero se hizo una ruptura del riñón y ya hablaremos en las próximas clases, trauma de riñón. Entonces, es posible ese factor de la mala posición, de alguna anomalía, puede permitir que haya lesión de algún riñón. En los quistes grandes también puede sufrir en un accidente, una ruptura del quiste. Lógicamente, si es solo el quiste, no va a fracasar el paciente, va a vivir, pero lógicamente que tendrá un cuadro agudo y ahí se va a detectar que lo que se lesionó es el quiste, ¿no? Entonces, siempre el quiste sirve para hacer un diagnóstico diferencial, pero debemos recordar que las características de cada uno el uno es masa sólida y el otro es masa líquida, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente que, como en este caso de aquí, es una masa líquida, pero ya ahí en su contenido ya es algo heterogéneo, es decir, hay otra constitución. Entonces, eso sí nos hace pensar en algo que es patológico, algo que no es un quiste simple, sino una masa diferente. Esto, como habíamos dicho, hay poco, esto solamente es para mencionar que alguna vez sí se hizo esto, pero ya nosotros dejamos a un lado eso. La otra enfermedad es la enfermedad de los riñones poliquísticos. Esto es aparte. La enfermedad de los riñones poliquísticos es autosómica predominante y los quistes se van a presentar, tiene siempre un factor genético. Entonces, a ver, un ejemplo, si un abuelito de ustedes tuvo riñones poliquísticos, si todavía está vivo, bueno, ya sabe que tiene riñón poliquístico y capaz es insuficiente renal o no es insuficiente renal, pero el abuelito va a transmitir el gen, sea un hijo, a un nieto o una nieta de ese grupo familiar. Y va a aparecer un descendiente, va a tener riñón poliquístico. Aquí en América Latina no hay una alta incidencia. Sí hay, pero no alta incidencia. Pero en Europa es una enfermedad que complica mucho la vida de sus habitantes y ahora se está estudiando mucho, se está investigando mucho cómo cortar en el genoma humano, en el genoma de esos pacientes, la transmisión de ese gen para que los descendientes no padezcan de esta enfermedad que muchas veces debuta con hipertensión arterial en
adulto joven de 35, 40 años, comienza haciendo hipertensión. Después ya se empieza a observar cómo el riñón va alterándose y va a terminar en insuficiencia renal. Hay un grupo hay un grupo pequeño que se detecta la enfermedad después de los 60 años. Esos pacientes, ya al detectarse de eso, pues tienen que pasar bajo un control de nefrología para que el control de la presión, la dieta, hagan que en esos casos se ha comprobado que el daño va a ser muy lento, y lógico que el paciente puede vivir, prolongar su vida sin necesidad de ir a la hemodiálisis. Pero el 50% más sí se hace insuficiente renal y toca muchas veces en que este es un riñón poliquístico. Son riñones poliquísticos que llegan a tener un gran tamaño y deben comprender que el crecimiento exagerado del quiste va a alterar la composición del parénquima. Ya no va a haber diferencia de la médula y la corteza, y lógicamente todas las funciones que tiene intrínseca el riñón van a ser alteradas progresivamente. Y en esos quistes se ha comprobado que existe orina limpia, orina infectada, sangre, porque a veces se rompen los quistes. Y por esa razón, cuando un paciente que es insuficiente renal y la causa es riñones poliquísticos, el plan es extraer los riñones antes de entrar a un plan de trasplante. Seguramente en nefrología les orientaron algo de esto, pero cuando se hace un implante, cuando un paciente recibe un riñón ajeno, el paciente pasa a depender de inmunosupresores para evitar el rechazo. El rechazo es como el sistema inmunológico nuestro se defiende al reconocer que ese órgano que está dentro del cuerpo no es el de él. Entonces el sistema inmunológico empieza a querer eliminarlo. Entonces el que está implantado, el que tiene un implante renal, depende de los inmunosupresores. En la actualidad, en la actualidad han evolucionado mucho los fármacos que actúan apoyando a esta inmunosupresión, mucho para beneficio de los pacientes. Y los pacientes que van a entran a un plan de trasplante, como ya les dije, tienen que ser evaluados desde la boca, todo tiene que ser evaluado para que no haya un problema, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en esta foto un gran riñón poliquístico, porque es necesario recordar que usted tiene que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué está pasando? No. Caray. No, espere un momentito. Así no es. A ver, me complico. No, es que no.
Quiero compartir pantalla y me sale otra cosa. Entonces, carcinoma de células racionales. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Esperen aquí. ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, señor, ¿qué he hecho? Humor. Ya. Algo estoy haciendo mal. Caramba. Ven un ratito. Quiero compartir pantalla. Un momento. Compartir pantalla. Mezcla. Carcinoma. Pero ¿por qué se me sale? ¿Me escuchan, doctores? No. Sí, doctor.
Sí, doctor. No sé por qué no puedo compartir la pantalla con ustedes, por eso estoy aquí perdiendo mi tiempo con ustedes. Compartir, a ver, aquí está, este es compartir, pero se me adelanta, ya no puedo poner compartir. Ahí se ve, doctor, ya se ve. Ahí sí salen las diapositivas. Sí, ahí se ve. Sale la diapositiva, Sí, sale carcinoma de células transicionales. ahí, Sí, ahí, doctor, ahí está. ok. Sí. A ver, mire. Vamos a hablar de un cáncer que también, felizmente, no es de una alta incidencia, pero se presenta con frecuencia y durante muchos años se decía que se presentaba en las personas adultas, mayores y más en hombres. Es un tumor que surge en el epitelio de la vía urinaria. Para que tengan una idea, el epitelio o el revestimiento epitelial de los cálices de la vejiga, del ureter, es idéntico. Para que me entiendan, hagamos la idea de que en un espacio usamos una cerámica en todas las habitaciones, en la sala, comedor, en el ambiente, en un corredor y en una habitación. Es la misma cerámica. Entonces son las mismas células que tapizan esa mucosa. Y hay una patología que altera esas células y el más frecuente en el mundo entero es el cáncer de células transicionales, que se presenta muy frecuentemente antes, hasta hace unos 3, 4 años, decíamos y leíamos que los pacientes tenían 45, 50, 60 años. Nosotros el año 19 tuvimos pacientes jóvenes. Tuvimos una señorita de 14 años, tuvimos hombres de 28 y 32 años con tumor superficial de vejiga. El tumor siempre es superficial, es decir, afecta la cerámica de ese ambiente, superficial. Y comienza porque deben recordar que, por ejemplo, en la pelvis, ahí está la mucosa, hay unas pequeñas fibras que ayudan a la contracción. Ese es el epitelio de la pelvis. El ureter es lo mismo. Está el urotelio, lo que tapiza la mucosa, y hay fibras longitudinales y pequeñas fibras circulares que hacen que el uréter, esa estructura muy delgada, haga como un ordeño, como una contracción, impulsando la orina desde la pelvis hacia la vejiga. Esa es su función, la función que cumple el ureter, trasladar, impulsar, empujar la orina que va bajando por el ureter hacia la vejiga. Entonces, el cáncer de ureter puede aparecer en la pelvis, los cálices, y una de las teorías es que el paciente que es fumador crónico, los pacientes que trabajan con cuestiones químicas, anilinas, y también ahora hay una teoría muy fuerte porque se ha comprobado, y ese es un problema ahora en los sitios de investigación. Las infecciones crónicas, especialmente las causadas por Escherichia coli, de alguna manera cambian la histología, cambian el epitelio urológico, nosotros decimos urotelio, lo alteran, posiblemente por la influencia o la presencia constante de las bacterias que van a alterar esa mucosa, y de ahí puede surgir una alteración epitelial y presenta, entonces el paciente va a presentar un cáncer de células transicionales. Esos pacientes que han tenido infecciones urinarias crónicas
o han hecho infección urinaria crónica por cálculo, es decir, se obstruyó el riñón por un cálculo y no sucede esto. Si la obstrucción va a provocar alteración en la bacteria, la presencia de bacteria, y la bacteria va a causar una anaplasia, es decir, va a causar un problema. Entonces, a veces el paciente puede tener signos y síntomas, a veces también puede ser asintomático. Ahora, cuando hay cáncer, cuando surge un cáncer de la mucosa, la característica, la presentación característica es la hematuria. Volvemos a hablar de la hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica. Muchas veces puede ser asintomática. Si estamos hablando de la pelvis, ¿sí? Arriba puede haber una obstrucción de forma coágulo, puede bloquear la pelvis, puede haber una distensión de los cálices y una hidronefrosis, y dependiendo de cómo evoluciona, puede haber una hidronefrosis o una masa palpable. Entonces, normalmente, ahora, los tumores de pelvis, los tumores de ureter superior son más raros. A continuación vamos a hablar de la vejiga, pero muchas veces ni se sospecha que puede haber un tumor de ureter, porque quizás alguna vez presentó hematuria, otras veces no presenta nada, sino que empieza a bloquear la luz del epitelio, la luz del ureter, y ya no baja la orina y empieza a desarrollar y a bloquear el riñón. Entonces, los tumores de pelvis, de ureter superior, es verdad que siempre se han detectado en pacientes de mayor edad. Aquí un ejemplo, cómo se observa o cómo se puede detectar, es con una imagen de sustracción. Nosotros decimos una imagen de sustracción. No sé en imágenes a ustedes cómo les explicaron, pero se ve una imagen sobrecargada negativa, no dicen imagen negativa. En este caso, usted puede ver que está con una flechita indicada. Acá, en una tomografía, vemos que ahí está la pelvis, y dentro de la pelvis hay una masa que impide que la pelvis se tiñe con el contraste y se puede observar toda la pelvis adecuadamente. Ahora, muchas veces puede haber hidronefrosis porque infiltra tanto que va a bloquear ese riñón, como ustedes pueden ver en esa tomografía. Ahora, así como en el sistema digestivo, la videoendoscopía alta es siempre mandatoria para, por ejemplo, aclarar una hematemesis, un dolor constante en epigastrio, o quizás también una melena. Bueno, en urología, el examen ideal que nosotros aplicamos o sugerimos hacer es la cistoscopía. La cistoscopía consiste en visualizar desde la uretra hacia el interior y ver qué pasa en esa cavidad vesical, ¿no? Entonces, el examen citoscópico es básico, indispensable para aclarar un diagnóstico de un paciente que presenta una hematuria. Muchas veces decimos, el paciente dice, he orinado sangre, yo estoy bien, una sola vez, bueno, le pedimos un eco, algunos dicen, ya me voy a realizar, otros como están asintomáticos se pierden, no regresan, pero a veces le hemos dicho a los pacientes, vea, si usted vuelve a orinar sangre, busque quien le haga una endoscopía en ese tiempo, en ese lapso de la hematuria que está, es decir, en el lapso de que está presentando orinas con sangre. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ver de dónde proviene la sangre. Si vemos la vejiga que está libre de tumor, entonces tenemos que ver la salida de la orina por el meato urinario derecho, urinario izquierdo, o si metemos
o si metemos el endoscopio y vemos que, como en este dibujo, una imagen de sustracción, ese es un tumor de vejiga. Entonces, usted tiene que aclarar bien el diagnóstico. ¿Por qué? Cuando se comprueba que hay un tumor en la pelvis, el tratamiento, lo ideal sería extraer el tumor y conservar toda la unidad y estar bajo observación. Pero eso, honestamente, no siempre es posible porque muy pocas veces se detecta a tiempo, muy pocas veces. Bueno, es detectado a tiempo, pues quizás, por ejemplo, en una evaluación rutinaria y se puede ver que hay algo en la pelvis, entonces es derivado a urología. Urología le hace una urotomografía, detecta algo, le puede hacer ahora hasta una ureteroscopía y ve el tumor. Bueno, puede hasta aplicar el láser y lo quema, lo destruye y lo observa. Eso sería lo ideal. Honestamente, no es tan frecuente lograr el rescate de ese paciente porque como es asintomático, como va de crecimiento lento y a veces hay sangrado, y cuando ya hay sangrado significa que hay una lesión, una disrupción del epitelio y comienza a sangrar. Y el tumor a veces ya está bien desarrollado y está infiltrando las paredes de la pelvis. Entonces, el tratamiento es sacar el riñón, sacar el ureter y también sacar el ureter hasta la inserción de la vejiga. Es una cirugía radical para tratar de detener la enfermedad. Caso contrario, cuando no se hace esta operación de esta manera, cuando ya hay que extraer toda la unidad, muchas veces después de 4 o 5 años aparece el tumor en la vejiga. Y por eso es que hay que pensar cómo está el otro riñón, porque el paciente se va a quedar con riñón único. Entonces, aquí hemos dicho, los pacientes con tumores de vías urinarias superiores tienen una incidencia hasta 75 de desarrollar cáncer vesical dentro de los siguientes años. Aquí está. Así es. Cuando el paciente ya tiene el tumor invadido, nosotros tenemos que hacer como este dibujo, una nefroureterectomía para tratar de detener al paciente en la enfermedad. Cuando las lesiones son pequeñas, nosotros podemos hacer un tratamiento conservador, pero sería ideal, pero no es posible aplicar el tratamiento porque los pacientes no llegan con tumores muy pequeñitos, sino ya con la enfermedad un poco más avanzada. Un momento. A ver, un momento, doctor. Oh, caray, un momentito. No.
A ver, vamos a hablar de esto. Carcinoma de urotelio de la vejiga. Aquí está. Este es el que comenté, que el tumor de vejiga se presentó en una chica de 14 años, en hombres de 28 y 32 años. Ahora, usted dirá, ¿por qué ahora? Nosotros mismos nos preguntamos, ¿por qué ahora está surgiendo tumores de vejiga en hombres jóvenes, mujeres jóvenes? Todavía no tenemos la respuesta exacta. Lo que sí está comprobado es que los factores químicos, tenemos un paciente que él siempre ha fumigado en su trabajo y aún no tiene tumor de riñón. Otro que trabaja en el campo ha hecho cáncer de vejiga. Entonces, esos son ejemplos cómo influye estas sustancias químicas que se usan en la fumigación de los cultivos, de los sembrados de nuestro medio, esa inhalación constante por algún factor inmunológico o genético, hay determinadas personas que van a desarrollar un cáncer de urotelio en la vejiga. Y el síntoma más frecuente es la hematuria. Nosotros decimos que la hematuria o el sangrado en la orina es un caso, es típico que el paciente orina sin dolor. Es de manera caprichosa, porque alguna vez el paciente dijo, la primera vez me pasó esto hace 6 meses, pero yo no siento nada, yo orino bien, yo no me levanto a orinar de noche, pero a los 5 meses volvió a orinar sangre. Otras veces, doctor, oriné sangre y me salieron coágulos. Entonces, no se puede minimizar cuando un paciente presenta esto. No se debe minimizar, no se debe jamás permitir una automedicación, no se puede aplazar la investigación. Entonces ahí viene usted, si llega donde usted tiene que aclarar y definir el diagnóstico, porque el tumor de vejiga se presenta y es altamente agresivo. Ahora, es posible hacer, como hemos dicho, carcinoma de células transicionales, es decir, de transición, de descamación. Es posible hacer citología en buenas manos de patólogo, de laboratorio que haga un poco de buen examen, va a identificar las células, los cambios de las células y la presencia de células epiteliales alteradas en una citología de la orina. Acá todavía no desarrollamos este estudio, pero en otras partes del mundo lo primero que se hace es una citología. Es porque todos los seres humanos en todas partes del mundo, nadie quiere que se le haga exámenes, nadie quiere que se le meta instrumentos, nadie quiere tener dolor, nadie quiere métodos invasivos. Por eso uno siempre, como he dicho, y así acaba el ciclo, les terminaré diciendo, siempre empiecen por lo más sencillo, una ecografía. Es no invasiva, no dolorosa, tampoco va a quedar en la miseria porque se hace una ecografía particular, pero ahí le va a orientar el posible diagnóstico. Tampoco la ecografía es ya el examen estrella con el que usted planifica todo el tratamiento. No, pero es una orientación para descartar, para aclarar. Hoy día, el sábado llegó un paciente con una hematuria macroscópica al hospital. De emergencia, venimos a ver, se le hizo un eco. En el eco hay un gran volumen prostático y hay cálculos y el paciente se lo evalúa y le dice, pero ¿desde cuándo usted tiene molestias? No, ahora he venido porque se me obstruyó, se me sale el coágulo. Entonces, ¿desde cuándo tiene molestias? Hace más de 6 años. Ahí está el problema. Desde hace más de 6 años no puede evacuar bien su vejiga, tiene una próstata muy grande, fuera de lo normal, por crecimiento benigno, y el residuo constante de la orina, porque no puede vaciar la vejiga, se llama residuo urinario. Ese residuo, que normalmente ya hemos dicho que no hay residuo, forma piedras. Pero el paciente viene derivado de balsar por medio del Ministerio de Salud por un problema. Entonces se le coloca sonda, se le lava la vejiga y ya se ha comprobado que tiene una gran próstata y 3 cálculos grandes de vejiga.
Pero el paciente también reconoce que sus molestias empezaron hace 6 años. Pero así es la comunidad. Ya cuando presentó retención, presentó sangrado, ahí se asustó, va a un hospital del Estado y el hospital del Estado dice, mándalo transferido al Brandaza. Ya está en el hospital. Ahora tiene que tener un poquito de paciencia para evaluarlo bien y ver cuándo se lo va a operar porque está un poco limitada las acciones quirúrgicas por el COVID. Entonces, nosotros cuando el paciente tiene, supongamos, una hematuria, perdón, le solicitamos que se haga una ecografía. Aquí ven la ecografía en los aparatos que existen en la actualidad, una pequeña estructura, una pequeña alteración epitelial de 1 centímetro ya es posible visualizar con una ecografía. Como ustedes pueden ver aquí, la vejiga está llena de líquido y ustedes pueden ver la imagen de sustracción que hay allí en las tres fotos que están puestas. La ecografía nos orienta para ver una imagen de sustracción. Lógicamente que cuando ya está comprobado esta posible masa, esta imagen de sustracción, usted tiene que hacerle una urotomografía o le puede hacer un urograma excretorio, dependiendo de los recursos que usted tenga a la mano o estén disponibles donde usted labora. Perdón. Entonces, en la tomografía, usted va a ver, o en la radiografía va a ver una imagen de sustracción y va a ver alteraciones en la pared vesical, así como usted estamos viendo en estas fotos de una tomografía donde se ve que hay un defecto en la pared vesical. Aquí pueden ver igual, en esta tomografía, ustedes ven los cortes con unas flechitas como una parte de la pared está infiltrada. Entonces ya ahí no vamos a hablar de un paciente que tiene un cáncer superficial de vejiga, perdón, sino un cáncer infiltrante de vejiga. Ya la situación cambia. Pero vuelvo a repetir, todos los tumores empiezan superficial. Significa que afecta solo la mucosa de la vejiga y avisa su presencia con hematuria. Si se la minimiza, el tumor sigue creciendo y dependiendo del grado de infiltración va a ir el paciente a donde usted ya con un grado de infiltración. Sobre estos comentarios, a usted le van a consultar alguna vez con una biopsia y en todas las biopsias el estudio que hacen los patólogos, y considero que todos están capacitados, puede que algunos se olviden los detalles, pero usted sí tiene que hacerle recordar los detalles. Usted debe decir, los que hacen cirugía o van a hacer cirugía y van a trabajar con pacientes de determinada especialidad, siempre usted, como ya les dije alguna vez, usted tiene que interesarse en el estudio histológico de lo que usted resecó u operó. Si sacó un estómago, si sacó el colon, pues usted debería interesarse en el futuro del paciente, porque el futuro del paciente está en ese diagnóstico dado por patología, por el estudio histopatológico. Yo siempre les sugiero a ustedes que sean un cirujano, debe ser completo, ¿no? Médico, cirujano, debe interesarse por el futuro. Yo sé que ustedes van a ser, los que van a realizar cirugía, van a ser excelentes operadores, van a desarrollar una experticia, van a operar muy bien, pero mi sugerencia, usted verá si la toma o no, usted tiene que interesarse no solamente en dejar bien la operación, sino el futuro del paciente que usted ha tratado o ha operado, a ver qué más va a hacer. Es posible que quizás usted no lo tenga que pueda seguir tratando, porque si es un cáncer, capaz necesita un tratamiento complementario con quimio, con radioterapia, etcétera, muchas otras terapias que se aplican, pero si el paciente confía en usted, usted tiene que irlo controlando dependiendo de ya el estadiaje. El futuro del paciente está
Y si hay la empatía, porque el paciente confía en usted, ha habido una empatía, entonces el paciente va a seguir siempre consultándole. Por esa razón es importante que usted como cirujano, los que vayan a hacer cirugía, tengan interés en el resultado de histopatología. Y usted no olvide nunca esto que le voy a comentar. El patólogo dice, a ver, un ejemplo, a ver, cáncer de células transicionales bien diferenciado, no infiltrante. Significa que es un cáncer superficial, que usted tiene chance para controlarlo. Usted le dice al paciente, bingo, tranquilo, que tú vas a estar bien, no vamos a estar bien, vas a llevar una buena calidad de vida. Porque le ha dicho el tumor, dice, bien diferenciado, no infiltrante. Pero si viene un diagnóstico de una pieza quirúrgica que usted extrae o una resección o demás, le dice carcinoma de células transicionales indiferencial. Así que no se puede buscar la célula, el epitelio natural de la vejiga. No se observa. Es un desorden, una anaplasia. Entonces dice células transicionales bien indiferenciado y muy infiltrante o infiltrante. Significa que ese paciente pasó la barrera de la mucosa, de la lámina propia, y ya entró a músculo. Ya ese tumor es un tumor agresivo, y al ser agresivo, el tratamiento complementario es diferente, y la expectativa y la calidad de vida que le espera a ese paciente, si no se controla, es mala calidad de vida, y todo se le va a ir complicando lentamente, y si no se lo detiene, el paciente se va a morir por un cáncer infiltrante de vejiga. Entonces, es importante el estudio histopatológico después que uno realiza una cirugía ablativa, una cirugía de extracción de un segmento, de un tumor, de un órgano. Aquí está otra vez la citoscopía que yo menciono, donde es importante recordar que este examen es básico para nosotros ver la causa de dónde está el tumor, si es uno solo, si son algunos, una serie de detalles, pero estas son unas láminas de citoscopía. Ahora, nosotros en nuestro hospital, cuando un paciente llega con una imagen así de sustracción, al verla, agravarla, consideramos que es un tumor, nosotros siempre le vamos a proponer una resección transuretral del tumor. Es decir, vamos a entrar por vía transuretral y vamos a tratar de extraer todo el tumor que podamos, y se va a hacer un estudio de todo el tejido, y nosotros vamos a tratar de visualizar. Considere usted que cuando se va a la costa, a la playa, y se va de buceo, o se va a donde hay aguas calmadas, usted puede bucear, entonces mira el fondo, y usted va a ver ahí como algas, es como un arbolito. Bueno, imagínense así que nosotros decimos, nos metemos en el mundo submarino de la vejiga, porque metemos solución salina y vemos el tumor con la solución salina que tiene que distender la vejiga, y vamos a buscar la base del tumor. Entonces, cuando hacemos la operación del tumor, sacamos todo el arbolito y tratamos de sacar la base, y hacemos esa base, ese tejido, lo mandamos aparte para que el patólogo busque si hay infiltración o no, donde estuvo la base del tumor, que es importante. Entonces, si el patólogo dice, no es infiltrante, no invade la lámina propia, el paciente tiene una buena calidad de vida y tiene una buena expectativa de curación. Entonces, los pacientes pueden tener diferentes clasificaciones, pero normalmente todos empiezan de bajo grado, afectando solo la mucosa. Pero hay algunos que van a invadir el músculo, y eso va a complicar muchísimo la calidad de vida del paciente. Ahora, bueno, aquí tengo, eso es un resumen de hacia dónde migran los tumores, hacia los órganos, como ustedes pueden ver, hígado, pulmón. El paciente va a complicarse de mucho la vida. Esta es una foto, un dibujo, lo que hacemos nosotros es
para hacer el diagnóstico, nosotros hacemos la resección del tumor y nos va a decir el estadio, la gradación del tumor. Ahora, les explico qué se hace cuando hay un tumor superficial de vejiga. En resumen, desde hace más de 60 años se empezó a hacer, la resección transuretral, que es una cirugía que como el término lo dice, a través de la uretra. No se hace una extracción a cielo abierto o cirugía abierta, sino tratamos de tomar todo el tejido, resecar la mayor cantidad de tejido que podamos. Hacemos un estudio de la base tumoral y según lo que nos diga el patólogo, viene el tratamiento complementario. Si por suerte está solamente superficial, le podemos brindar, como he dicho desde hace muchos años, un tratamiento complementario con terapia intravesical. Terapia intravesical. Es decir, que vamos a colocar algo en la vejiga para tratar de detener la enfermedad. Tengo que resumir en minutos la situación. Verá, el epitelio de la vejiga, este epitelio, este urotelio, tiene una capacidad inmunológica increíble. Tiene una capacidad de reaccionar frente a los cuerpos extraños. Por ejemplo, si hay una invasión bacteriana y una dama tiene una cistitis, la cistitis ¿cómo va a responder el urotelio? Con una mayor circulación, con una irritación. Entonces la paciente presenta una inflamación. Dice, no quiero orinar, me arde mucho para orinar. Algunos hay casos de pacientes que han hecho una cistitis hemorrágica. Todo eso es una respuesta a la infiltración, a la infección bacteriana. Estamos hablando de una cistitis. Entonces, cuando hay un tumor también se manifiesta con hematuria, con signos de congestión vesical, es porque la vejiga, para que ustedes me entiendan, dice, esto no es normal. Cuando hay un paciente que tiene un cálculo en la vejiga, el paciente tiene dolor, se le corta la orina se contrae, le da ganas de orinar a cada rato, es porque hay un cuerpo extraño en la vejiga. La vejiga, ella quiere estar, su función noble es llenarse, distenderse, vaciarse y estar sanita. Y tiene la mucosa, ese urotelio, tiene mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque se ha comprobado en el aspecto bacteriano como la respuesta. Si hay un problema de alteración histológica, como un cáncer superficial de vejiga, la vejiga va a responder. ¿Y cómo responde? Se comprobó, hace años se usaba unos elementos que llamaban de la mostaza nitrogenada. Ya ese medicamento está casi en desuso porque causaba mucha irritación en la pared vesical. Ahora se empezó a usar desde hace 30 años la quimioterapia tópica y también se usó la inmunoterapia. Y la inmunoterapia también la desarrollamos nosotros aquí en la ciudad de Guayaquil y se compartió la inmunoterapia con las otras ciudades del país. ¿Y cuál fue? Fue el uso del bacilo Calmette-Guerin. Ustedes saben que el bacilo Calmette-Guerin es decir, la vacuna. Todos han de tener en su deltoides derecho posiblemente una huella de la vacuna de la primera infección de la tuberculosis. Bueno, nosotros en los estudios, sería largo de narrar, pero en concreto tienen que saber que la oncovacuna, así se la denomina, que se usa son los bacilos atenuados de la tuberculosis, se la usa para colocar en la vejiga. Y hay una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica que aflora en la vejiga es por confusión. En resumen, nosotros hacemos un tratamiento de la siguiente manera. Colocamos dentro de la vejiga la oncovacuna, que son bacilos atenuados de la tuberculosis, que está en una ampolla que está bajo congelación, se la diluye en solución salina y colocamos
En la vejiga la solución salina 60, 70 ml y le decimos al paciente que no orine 1 hora, hora y media. ¿A quiénes le vamos a colocar esto? Los pacientes que tienen un tumor superficial de vejiga comprobado por la biopsia y después de 1 mes, 3 semanas, 1 mes, comprobando que no haya hematuria ni microscópica ni macroscópica, empezamos la terapia con la oncovacuna, que consiste en inyectarle una ampolla diluida en la vejiga 1 vez por semana durante 6 semanas, luego 1 por mes, 6 meses. Y usted dirá, ¿cómo es la situación? Sí, doctor, esto todavía está vigente en las guías médicas y tratamiento para cáncer superficial de vejiga, y aquí durante casi 20 años pudimos usarla. ¿Por qué la usamos? ¿Por qué hablo de pasado? Porque les robo unos minutos. Porque aquí existió un instituto que se llama Instituto de Higiene, llamaban Leopoldo Izquieta Pérez. Ese instituto era donde se elaboraba la vacuna con respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Esto empezamos hace 25 años, llevando los trabajos que se hacían en las partes del mundo al instituto, y como ahí se elaboraba la vacuna de la primera infección para los niños, explicamos esto, entonces ellos empezaron a hacer la oncovacuna, y nosotros fuimos los pioneros en hacer eso aquí en nuestro hospital, y yo era el encargado de ir con un termo a ver la vacuna y colocar a los pacientes. Ya luego se estableció que los pacientes vayan a ver la vacuna al instituto, y ellos llevaban una bitácora igual que nosotros, y había un control. Y un comentario, ¿saben cuánto cuesta la vacuna en el extranjero, en Europa? 104 euros por ampolla. Aquí llegó a costar $3.40 o $3.50 en el instituto. Durante años fue gratis. Pero ¿qué pasó? Famosos gobiernos, que ustedes ya saben de quién hablo, anuló el instituto. ¿Y por qué anuló el instituto? Por cuestión económica. El Instituto Leopoldo Izquieta Pérez se autofinanció durante años ahí. Muchos profesionales tuvieron el beneficio de apoyo para ir a hacer posgrado de diferentes especialidades como medicina tropical, virología, inmunología, bacteriología, muchas, ¿cómo se llama? Infectología. El Instituto Leopoldo Izquieta Pérez tenía el apoyo de una fundación japonesa que se llama Hidego Noguchi, y por eso los que son de esta ciudad, que han nacido aquí, o los que son de afuera y viven aquí, quizás en algún momento han de haber escuchado, vamos por la calle Noguchi. La calle Hidego Noguchi se va hacia el sur de la avenida Olmedo. No voy a dar detalles dónde es, pero usted pregunte dónde queda la calle Noguchi. ¿Y por qué esa calle tiene un nombre de Noguchi? Es porque Hidego Noguchi fue un científico que vino y trabajó con el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez cuando estaban estudiando la fiebre amarilla. Y entre paréntesis, el científico Hidego Noguchi se murió en África con fiebre amarilla. Pero cuando estuvo aquí hizo mucho apoyo, y él tenía una fundación. Entonces dejó establecido un beneficio económico que se recibía el instituto anualmente para subsistir. Y además de eso, el Instituto Hidego Noguchi apoyaba a la clase médica que estaba aquí en esta provincia, y se fueron muchos, se conseguían los cupos para los posgrados, y se fueron a hacer médicos cholos, serranos, negros, se fueron a hacer posgrado con el apoyo de la Fundación Hidego Noguchi fuera del país. Pero como eran algunos miles de dólares que se beneficiaban, parece que el interés económico, la usura, entonces se cerró el instituto, ya no hay vacuna, ya no existe la vacuna en el país, ya no se le elabora. Entonces los pacientes que tienen un cáncer superficial de vejiga, nosotros tenemos que decirle que se tiene que hacer la quimioterapia.
Pero qué coincidencia, cuando cerró el instituto, vino una línea farmacéutica a ofrecernos la quimioterapia. Se necesita 2 ampollas, que vale cada una 120, son 240 por 240 por dosis, que tiene que gastar un paciente para la fundación, para la inoculación. Entonces, usted puede comprender, que no se pudo, los pacientes no tienen alcance, todo lo que tienen, el teléfono, solo pueden acceder ciertas compañías de seguros, quizás el IES, y privadamente. Entonces, los pacientes que tienen un cáncer superficial de vejiga en nuestra comunidad están desamparados porque no le podemos dar la inmunoterapia que en el mundo entero se ha comprobado y se usa como tratamiento inicial para detener la infiltración del tumor. ¿Cómo actúa? A ver, en resumen, ustedes tienen que haber visto en inmunología, bueno, hay unos linfocitos que se llaman T, que cuando llega el bacilo atenuado a la vejiga, estar en contacto con la mucosa, vienen los linfocitos T y van a neutralizar la invasión de los bacilos atenuados a tuberculosis. Entonces destruyen a los bacilos atenuados y por confusión van a destruir las células tumorales que todavía pueden estar donde hubo el tumor de vejiga. De esa manera se logra detener la enfermedad. Lo que estoy expresando tiene base científica, apoyo, no es invento de un profesor de urología, y nosotros lo hemos hecho. Tenemos pacientes que todavía viven, que se han ido haciendo añosos, igual que uno, y están vivos porque los tratamos con la terapia de oncovacuna y lo hemos controlado. Ese tumor de vejiga puede surgir y después hemos tenido pacientes que han surgido a los 6 años, a los 8 años de la primera aparición, y hemos vuelto a iniciar y tienen buena calidad de vida. Penosamente, en la actualidad no disponemos de la oncovacuna porque ya no se la elabora en el medio y tenemos que derivar a los pacientes para que reciban la quimioterapia intravesical como tratamiento de un cáncer superficial de vejiga. Es decir, es para que tengan una idea de cómo se maneja nuestra salud, cómo se manejan los centros de investigación, y van en desmedro, van perjudicando a nuestra comunidad. Entonces, los pacientes que han tenido cáncer superficial de vejiga, tenemos que derivarlos para que vayan a Solca a ver si le pueden dar la quimioterapia, y eso no es accesible a todos. El Ministerio de Salud no tiene dinero para comprar. La que se usa es la mitomicina. La mitomicina es uno de los tratamientos que se usa en la actualidad, la mitomicina, la que existe para los cánceres superficiales de vejiga. Algunos pacientes hacen su esfuerzo y se les coloca y se los va controlando, pero otros se nos pierden, otros sabemos que al año ya se ha hecho infiltrante, y si es infiltrante hay que muchas veces extraer la vejiga, hacer una derivación urinaria, y como ustedes comprenderán, si extraemos la vejiga tenemos que hacer una derivación porque ya no tenemos el reservorio que es la vejiga de la orina. Entonces tenemos que hacer una derivación de los ureteres hacia el exterior o hacer alguna cirugía correctiva como la que está aquí en el dibujo. Cosa que se torna muy difícil en el sentido de que si es un paciente añoso, a veces hay complicaciones porque vamos a sacar un segmento de intestino, vamos a colocar catéteres, es un problema. Penosamente, todavía en nuestro medio carecemos de otras opciones, pero se intenta cuando es un paciente ya músculo invasivo, es decir, ya invadió el tumor a la vejiga, se trata a veces de dar quimioterapia, radioterapia, para detener el crecimiento o la infiltración de un tumor en la vejiga.
es bien complicado el cáncer infiltrante de vejiga. El paciente sabe presentar unos sangrados cataclísmicos que muchas veces hemos tenido que embolizar alguna arteria vesical para detener el sangrado porque el paciente se lo transfunde y sigue sangrando, y muchas veces, si es posible, hay que hacer hasta una embolización de las arterias vesicales. No podemos sacarla toda porque no podemos dejar sin sangre la vejiga, pero si se trata de las que están cerca del tumor, bloquearlas para que de ella no llegue sangre y no haya una hematuria que anemiza al paciente, ¿no? Esto del tumor de vejiga se debe siempre investigar cuando hay antecedentes que hemos descrito de personas que han estado en contacto, bueno, el tabaquismo, pacientes que han estado en contacto en fábricas de anilina, pinturas, fumigaciones que pueden afectar, hacer desarrollar un cáncer de vejiga. Esta es una enfermedad que está presente en nuestro hospital. Siquiera se llegan 30 pacientes, se hacen de 25 a 30 extracciones de vejiga con derivaciones porque es un tumor músculo infiltrante, ¿sí? Invadió el músculo. Y si va del músculo, va a diseminarse por vía hemática. ¿Por qué? Porque el músculo tiene mucha sangre. Entonces tenemos que hacer derivaciones y toca esos pacientes bajo mucho control. Bueno, viven una vida aceptable durante mucho tiempo, pero necesitan una funda de ostomía para el ureter que a veces va a la piel. Otros tienen nefrostomías, donde tienen una sonda directamente al riñón para que salga la orina. Y bueno, aprenden a vivir con eso, pero en el fondo es un problema muy serio para el paciente afectado de un cáncer infiltrante de vejiga, para el paciente, como digo, y su entorno familiar. Bueno, eso es lo que vamos a hablar sobre hoy día, sobre esto, el cáncer de urotelio. Como he dicho, no haremos ninguna pregunta sobre este tema, y el lunes tomaremos el examen, ¿no? ¿Ok? Listo, doctor. Ok, doctor. Ok. Bueno, buenas tardes. El examen es de la última clase.